Si pensamos en propaganda, seguro se nos vienen a la cabeza mentiras burdas o carteles muy exagerados. Pero la verdad, nos quedamos cortos. La propaganda política del siglo XX fue mucho más que un simple engaño. Fue un oficio, casi una ciencia, con un manual de reglas súper claras, diseñadas para moldear la mente de millones de personas. Y bueno, para que entendamos lo que estaba en juego, basta con leer las palabras de uno de sus mayores expertos. Hitler no veía la propaganda como una herramienta más, para nada. Para él, era el arma principal. Y lo decía así, abiertamente. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Para responder esa pregunta, primero hay que entender sobre qué terreno creció este nuevo poder. Porque, a ver, no fue un accidente. Se necesitaron condiciones sociales y tecnológicas muy, pero muy específicas. La primera condición fue que las comunidades de siempre, las tradicionales, se empezaron a disolver. En la aldea, en el pueblo, la gente se conocía y la comunidad filtraba la información. Pero la industrialización creó al hombre masa, un individuo solo en la gran ciudad, desarraigado, ansioso, inseguro y, lo más importante, expuesto directamente a cualquier mensaje que le llegara desde afuera. Era, en pocas palabras, el público perfecto. A este nuevo público había que llegarle, claro, y la tecnología lo hizo posible. Lo primero fue la rotativa. Gracias a ella, los periódicos se volvieron súper baratos. Hegel llegó a decir que leer el diario era como la plegaria matutina del hombre moderno. Ahí, justo ahí, había nacido la información masiva. Después llegó la radio, que fue un salto gigantesco. Liberó la palabra de cualquier barrera física. De repente, una sola voz, un único mensaje, podía entrar simultáneamente en millones de casas, creando una conexión súper directa, casi íntima, con el líder. Y por último, el cine. Esto le dio al propagandista el poder de la imagen en movimiento, que nuestra mente percibe como más real, más verdadera que casi cualquier otra cosa. Podían literalmente mostrar una realidad, aunque fuera completamente inventada. Ahora bien, con el público listo y las herramientas en la mesa, surgieron dos grandes arquitectos de la propaganda moderna, pero con ideas muy distintas. Para Lenin, la propaganda era una herramienta para explicar la táctica marxista, para hacer revelaciones políticas y crear una conciencia de clase. En el fondo, tenía una base racional. Para Hitler, la propaganda era la táctica. Su objetivo no era convencer, era condicionar. Apelaba directamente a los instintos, al odio, a la emoción en su estado más puro. Y es de la escuela nazi principalmente que podemos sacar este manual, este conjunto de reglas que definieron el juego. Vamos con la regla número 1. La primera regla es brutalmente simple. Aquí no hay grises, no hay matices. El mundo se divide en nosotros, los buenos, y ellos, los malos. Y lo más importante, todo el odio, toda la frustración se concentra en un solo enemigo. Esto canaliza las emociones de la gente de una forma increíblemente eficaz. Y para lograrlo se usan eslóganes cortos, símbolos fáciles de recordar. El adversario nunca es una idea abstracta, se le pone una cara. Hitler, por ejemplo, no atacaba a la clase obrera, sino a los judeo-marxistas que mueven los hilos. Y todos los que se oponían, sin importar qué tan diferentes fueran entre sí, se metían en el mismo saco. Partiendo de esa base, llegamos a la segunda regla del manual. Una vez que tienes un enemigo simple y claro, el siguiente paso es deshumanizarlo. Con esta regla se abandona cualquier intento de debate racional. El objetivo es presentar las noticias ya cargadas de prejuicios, usar la burla cínica, la exageración constante, hasta que la verdad se vuelve irrelevante. Como se dice en el libro Mein Kampf, la propaganda debe ajustar su nivel intelectual al de la persona más limitada de su audiencia. Por eso el lenguaje es crudo, lleno de insultos. La idea no es elevar el debate, sino arrastrarlo por el lodo. Veamos ahora la tercera regla. Esta es la que busca que el mensaje sea imposible de escapar. Aquí, el punto clave es la repetición. Pero ojo, no una repetición aburrida. Se trata de orquestar un tema central, un leitmotiv, que aparece en los periódicos, en la radio, en el cine, en los discursos. Es la misma idea, una y otra vez, pero presentada de 1000 maneras distintas hasta que se convierte en parte del aire que se respira.
Y esta orquestación es bastante sofisticada. El mensaje se adapta, hay uno para los campesinos, otro para los obreros, otro para las mujeres, y todo se mueve a un ritmo tan rápido que la oposición nunca tiene tiempo de desmentir una acusación antes de que ya haya 3 nuevas circulando. Pasemos a la cuarta regla, que es, quizás, la más sutil de todas. A ver, la propaganda casi nunca crea algo de la nada. Los propagandistas más hábiles no inventan odios, los explotan. Lo que hacen es conectar su mensaje con los mitos nacionales, con los resentimientos históricos, con los prejuicios que ya están ahí en la sociedad. Es como una transfusión. Toman la energía de una creencia que ya existe y la redirigen hacia su propia causa. Por ejemplo, los nazis no inventaron el antisemitismo, para nada, pero lo tomaron y lo conectaron con la derrota en la guerra, con la crisis económica, con los antiguos mitos germánicos, y crearon una mezcla increíblemente potente. Le dieron una razón a un sentimiento que ya estaba ahí, latente. Y finalmente, la quinta regla, la que, digamos, consolida todo el edificio de la propaganda. Esta es la jugada final. Se trata de crear la impresión de que todo el mundo piensa de esta manera, y esto ataca uno de nuestros miedos más profundos, el miedo al aislamiento social. Si parece que todos a tu alrededor apoyan una idea, la presión para sumarte es inmensa. Estar en desacuerdo te hace sentir no solo equivocado, sino anormal. ¿Y cómo se logra esta ilusión? Con puro espectáculo. Los desfiles de antorchas en Nuremberg, un mar de banderas y uniformes que crea una impresión de fuerza invencible. Se usan personalidades piloto, artistas, científicos, deportistas famosos para que den su apoyo. Y sobre todo, la música. Himnos, cantos y ritmos que disuelven al individuo en una emoción colectiva. Estas reglas no son solo una curiosidad de la historia. Simplificación, exageración, orquestación, transfusión y unanimidad son las herramientas de un manual que se perfeccionó hace casi un siglo. Conocer cómo funciona es, sin duda, nuestra defensa fundamental. Y esto nos deja con una pregunta final. Si miramos el panorama de los medios y la política de hoy, ¿dónde vemos los ecos de este manual? ¿Qué tan diferentes son las herramientas y qué tan parecidas siguen siendo las reglas? La respuesta, me parece, define el mundo en que vivimos.